¿Cómo ha ido cambiando la música conforme a las décadas de la sociedad? 1900. En la primera década del siglo XX, hace más de 100 años, el consumo musical no estaba al alcance de toda la población. La música se escuchaba en directo y casi no había medios para escuchar música en casa. En esa época, de 1900 a 1910, la música popular consistía en óperas y sinfonías en las grandes ciudades del mundo y el ragtime, o sea, la primera aproximación al jazz, aparecía en Estados Unidos. 1910, durante la segunda década del siglo XX, la música se empieza a escuchar por todas partes. Ya no solo las clases más altas tienen acceso a ella. La radio será el invento que haga popular la música. No hace falta asistir a un concierto para disfrutar de ella. La ópera seguirá siendo la más popular de ellas, y Enrico Caruso será el primer artista en retransmitir en directo una canción por ondas de radio. El jazz sigue siendo evolucionando y añadiendo instrumentos a sus formaciones, y su ritmo frescura hacen que los ritmos de Nueva Orleans y Chicago se escuchen en todo el mundo. Aparece el primer instrumento electrónico de la historia, el theremin. Como la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, Caruso cantó "Planglashy", "Payaso", de Leon Cavalier, con música de la Orquesta Sinfónica de Vietnam. En 1920, en la década conocida históricamente como los felices años 20, la música Charleston triunfó por todo el mundo. Nació en Estados Unidos, pero pronto llegó a Europa. El jazz continúa siendo la música más escuchada del momento. Duke Ellington y Louis Armstrong se conocieron y comenzaron a tocar juntos en la King Oliver's Creole Band. Más tarde se harían mundialmente famosos por separado. Las grandes orquestas sinfónicas todavía tienen mucha popularidad. Las orquestas y los compositores que nos dejan en este primer cuarto del siglo son innumerables: Debussy, Strauss, Ravel, Mahler, Puccini. Los niños marcados y los divertidos pasos de baile en Charleston hicieron que todo el mundo saliera a bailar. En 1930, en los años 30, aparece el cine sonoro. Se inventan nuevos instrumentos que revolucionan la música de los siguientes años. Y por primera vez se escucha el término swing, que definirá el jazz en esta época. Prokofiev compone el famoso cuento musical Pedro y el Lobo, que Disney llevaría al cine años más tarde, 1940. Los años 40 son la edad dorada del jazz. En ninguna época coincidieron tantos estilos, tantos artistas virtuosos y tanta evolución en la posibilidad de los instrumentos, desde el primer ragtime, pasado por las big bands de los años 20, el swing y el espectáculo de los años 30, hasta llegar el big bomb, el nuevo estilo jazzico, que triunfó en esta época. Las formaciones que ya no eran big band normalmente ya tenían una figura solista, podían ser cantante o un instrumento. Aquí vemos a Ella Fitzgerald, que fue apodada Lady Ella, que fue una de las cantantes de jazz más famosas de la época y hoy en día es una leyenda del mundo del jazz. 1950. Los años 50 están marcados por el nacimiento del rock and roll, dejando al jazz en segundo lugar y convirtiéndose en la música popular por excelencia. El nacimiento del rock y sus primeros artistas coincidirían en gran medida la música de las décadas siguientes y la evolución de su sonido. Elvis Presley era conocido como el rey del rock and roll. Otros géneros que desembarcaron poco a poco al jazz fueron el blues, el soul y el ragtime y blues. Las formaciones vocales también se popularizaron, los instrumentos mejoraron en calidad y sonido, y las grabaciones cada vez eran mejores. La creación de la televisión y su entrada en la mayoría de hogares supuso un adelante comparable al de la radio o a principios de siglo. Además de escuchar a los artistas, ahora podemos verlos en nuestra casa. Elvis Presley sigue siendo una leyenda en el mundo de la música. Aquí vemos una. En 1960, al igual que ocurrió con el jazz, el rock and roll siguió evolucionando. Las bandas más famosas que en esta década eran The Beatles y The Rolling Stones, que venderán millones de discos por todo el mundo, que ofrecerán conciertos ante miles de personas. Nacen nuevos grupos musicales como los Beat Boys o The Supremes, y ahí aparece el movimiento hippie. Poco a poco también llegará a Europa. Se celebrará en 1969 el gran festival de música de Woodstock,
que se convertirá en uno de los acontecimientos no solo en la década, sino del siglo XX. Todos los artistas del momento estarán allí, tocando delante de cientos de miles de personas. The Beatles eran como los chicos buenos del rock and roll, sus cortes de pelo, sus trajes a modo de uniforme causando furor. En 1970, en la década de los años 70, nacen muchas variantes del rock and roll y del rock. Sonidos más populares, sonidos más duros, sonidos más suaves, en definitiva nuevos sonidos y evolución de la música conocidas hasta el momento. Pop rock, punk rock, heavy rock, Led Zeppelin, The Ramones, AC/DC, Bruce Springsteen, Pink Floyd son solo algunos de los grupos que triunfarán a pesar de hacer música muy diferente. La música disco también comienza a hacerse popular, así como Ray Gray, The Bee Gees, ABBA, Stevie Wonder o Bob Marley también eran artistas muy escuchados. 1980. Los 80 fueron el nacimiento de un nuevo género, el rap, que tomaba parte del jazz, el blues y lo combinaba con ritmos de música disco hechos normalmente de forma electrónica. El rock sigue evolucionando hacia el rock más duro por un lado, el metal y el rock más popular y suave, el pop. Como a Elvis Presley le pasó como el rock and roll. Michael Jackson se convierte en el rey del pop con su álbum Thriller que vende millones de copias. La música disco también sigue de moda y Madonna o Cher tendrán mucho éxito. Nacen también grupos de música electrónica como Depeche Mode. Michael Jackson todavía tiene el récord de ventas con el disco de Thriller que fue la revolución de la década y cuya coreografía se sigue bailando, por ejemplo en la Ciudad de México. 1990. La última década del siglo XX nos dejó la consolidación de muchas bandas de años anteriores que continuaban fieles a su sonido. Otras experimentaban hacia nuevos sonidos y nacieron nuevos estilos. Cabe destacar el movimiento grunge y su banda más representativa, Nirvana, que funcionó el rock con el punk y con una carrera tan exitosa como corta. También nació el nu metal, que mezclaba el rap con el rock metal y los ritmos más contundentes. Nacieron en los 90 dos bandas que hicieron rápidamente populares las Spice Girls y los Backstreet Boys. Formaron vocales de chicos y chicas que fueron un auténtico fenómeno entre los más jóvenes. Cabe destacar la aparición de otra formación vocal que escapaba del pop y de cualquier estilo contemporáneo, los tres tenores. Carreras operísticas destacables, Pavarotti, Carreras y Domingo revolucionaron con nueva ópera. 2000. Podemos decir que el 2000 también fue una época del surgimiento de nuevas bandas como Zoe, que aún sigue siendo vigente, y de otras que quizás en algún punto nos hicieron sentir como los más rockeros como PXNDX o Kundai. Además se estableció una clara tendencia a cantar en español, pues incluso artistas como Cristina Aguilera y Nelly Furtado lanzaron sus propias canciones, si bien la campaña en rock en tu idioma, por ejemplo en español, inglés, promocionada por la disquera BMG Ariola, inició a finales de los 80. En la década del 2000 regresó implícitamente con una fuerza tal que incluso en algunos países de habla inglesa aún se habla español. 2010 a actualidad. El K-pop es un género de música coreana que está influenciado por el pop, el jazz y el hip hop, el reggae y la electrónica, entre otros. Surgió a principios de los años 90 y desde ese momento ha tenido un crecimiento exponencial, creando un movimiento cultural seguido por millones de fans alrededor del mundo. Actualmente, ese estilo de música se ha coronado como el más escuchado en YouTube en lo que va del 2020. Existen diferentes grupos del K-pop que han marcado tendencias en todo el siglo. Su estilo de música, moda, coreografía o cosmética son unas de las características que hacen de estos grupos un fenómeno distinto, innovador y revolucionario. Una de las características principales de los fanáticos del K-pop es su fidelidad y la devoción como las que siguen y apoyan en los grupos favoritos, según un analizador realizado por el Keyword.net. Dos de los primeros tres grupos artistas más escuchados entre el 1 de enero y el 26 de agosto del 2020 en YouTube pertenecen al género subcoreano. Estos numerosos muestran cómo el K-pop ha destronado al reggaetón, al rock y a todos los demás del podio de la música internacional. No obstante, en el top 5, tres de los artistas de reggaetón son los más famosos.